Empecemos. Bueno, tenemos una integral como esta. Entonces aquí ponemos integral de derivada en x de 3x menos 7. ¿Ya? Si tenemos esa integral, lo que hacemos es, si nosotros pudiéramos integrar de esta forma, de forma rápida, es casi complicadísimo, ¿no? No podemos resolverlo porque en la parte de abajo no tenemos alguna fórmula ya exacta. Siempre que nos encontremos con este caso, nosotros al denominador, ojo, solo al denominador, nosotros tenemos que poner el denominador en una variable. Entonces, casi siempre en algunos libros ustedes van a encontrar, utilizan la U, la V. Más adelante, cuando resolvamos la siguiente semana, nuestro siguiente tema llamada integrales por partes, van a ver por qué asoman esas dos variables. Bueno, entonces utilicemos en una variable U el denominador. No se olviden, pero no vamos a poner 1 sobre, sino solo la parte que dice 3x menos 7. 3x menos 7. Aquí vamos a hacer lo siguiente, derivamos en U y derivamos en X. Entonces, si ustedes se percatan aquí, la derivada de 3X, aquí hay un 1, ¿no? Este 1 baja y se multiplica 3 por 1, 3, y este X desaparece. Aquí nos quedaría 3. Menos 7, este menos 7 como se vuelve una constante, se hace 0. Entonces la respuesta es derivada de U es igual a 3 en derivada de X. Lo que hacemos es que despejamos el 3. No se olviden que esto está multiplicando. Entonces, si ustedes se acuerdan las ecuaciones, lo que está multiplicando pasa a dividir. Y nos queda derivada de U sobre 3 es igual a ¿qué? A derivada de X. Ya, eso es lo más importante que ustedes tienen que resolverlo o acordarse. De ahí lo que hacemos es reemplazamos lo que acabamos de hacer en la operación original. Entonces ponemos integral derivada de x sobre, en esta partecita donde dice 3x menos 7, vamos a poner la variable u. Hice un pasito más, ¿no? Y ahora en esta derivada, en la derivada de x, vamos a poner esta parte. ¿Ya? Entonces voy a hacer el pasito más que les acabo de decir. Entonces aquí es integral. Entonces pongamos aquí igual. Y esto va a ser igual. Y aquí ponemos. Derivada de x va a ser du sobre 3. Este 3 puede salir de la integral, ¿no? Entonces aquí sería 1 sobre 3. 1 sobre 3. Aquí está la integral, ¿no? Y en la parte de abajo ponemos u. Si ustedes se percatan, esta partecita, la integral de la derivada de u sobre du, esto tiene una función propia. Y esto es igual. Entonces, lo que está delante de la integral no podemos hacer nada, nos quedaría 1/3. ¿De qué? De logaritmo natural, si quieren ustedes pueden ponerlo así. En algunos libros van a encontrar como mano escrita, mano imprenta. ¿Logaritmo natural de qué? De la variable u. ¿Más qué? Más una constante. Ojo que esta constante es la más importante de todas las integrales. Igual cuando veamos ya integrales o derivadas de áreas, vamos a percatarnos para qué sirve esta constante. Ya, esta sería nuestra respuesta, pero nuestro ejercicio original era este. Entonces tenemos que reemplazar la variable u en la respuesta. Y al final nos quedaría de esta forma, nos quedaría es igual 1/3 del logaritmo natural, no se olviden que puede ser manuscrito más imprenta, de u. Y la u vale 3x menos 7. Y aquí en paréntesis, ya que es toda esta parte, se podría decir que es el argumento de la función logarítmica. Más la constante, ¿no? No se olviden, la constante es importantísima. Y esta sería mi respuesta. No se olviden, si tienen igual alguna pregunta,
siempre que termine yo de hacer el ejercicio, ustedes me la hacen, ¿sí? No sé si tiene alguien alguna pregunta. A ver, vamos ahora con funciones trigonométricas que también nos podemos encontrar en alguna parte de nuestro camino. Vamos a poner integral de cotangente de x sobre 3 en derivada de x. Ojo, aquí también esto es importante. Siempre esta función nos va a decir en qué tenemos que derivar. ¿Ya? En algún momento podemos encontrar integrales dobles o integrales triples. Eso quiere decir que son en 3 dimensiones, ¿sí? En este caso, esto es una dimensión X. Si ustedes se percatan en el plano cartesiano, tenemos igual las 3 dimensiones, X, Y, Z, y por eso es que utilizamos siempre estas variables, si es que alguien quería conocer eso como un punto adicional. Bueno, entonces, si ustedes se percatan, lo más complicado es el argumento de la función trigonométrica. En este caso es X sobre 3. Eso es lo más complicado. Porque si tuviéramos solo de esta forma, nosotros ya pudiéramos resolver aplicando alguna función. Entonces, lo más complicado, como ustedes lo ven, es el argumento. Entonces, en una variable u, hacemos lo mismo de la parte superior. En una variable u, ponemos x sobre 3. Sabemos que esto es una constante, esto nos quedaría 1/3. Entonces, aquí la derivada de u nos quedaría 1/3 nada más en derivada de x. ¿Sí? Si derivamos de esto, nos quedaría esta parte. Ya, no se olviden que lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo, en este caso, pasa a multiplicar. En este caso nos quedaría 3, nos quedaría así, 3 derivada de u es igual a ¿qué? A derivada de x. Ahora, todo esto, lo que acabamos de hacer, tenemos que reemplazar en la función original. Entonces, nos quedaría integral de cotangente. Esta parte no se olviden que es u, entonces ponemos u. Y la derivada de x es 3 derivadas de u. Entonces 3, no se olviden que esto es por derivada de u. Siempre que ustedes tengan de esta forma, este valor, este 3 sale como constante. Entonces nos quedaría, esto va a ser igual a 3 integral de cotangente de u en derivada de u. Y esto tiene una fórmula propia. ¿Alguien se acuerda, por si acaso, cuál es la fórmula? ¿Cuál sería la integral de cotangente de u en du? A ver, no he regalado puntos hace tiempos, así que hoy es el día. ¿Alguien se acuerda cuál es la integral de cotangente? Bueno, entonces la fórmula, cuando nosotros ya derivamos o integramos la integral de cotangente, esto es igual. El 3, por obvias razones, es una constante, no podemos hacer nada, a, a un logaritmo natural de ¿qué? De seno, si quieren pueden poner logaritmo natural de valor absoluto de seno de una variable u más una constante. ¿Ya? Y por obvias razones lo único que nos falta es reemplazar la u que tenemos acá arriba. Entonces, esto va a ser igual a 3 logaritmo natural de el valor absoluto de x sobre 3 más una constante. Y eso sería la respuesta. ¿Sí? Entonces, si nos encontramos con una integral como la que ustedes pueden observar, también nos funciona lo mismo, ¿no? Siempre ya cuando veamos ya integrales con resolución e integración por partes, siempre a una variable u nos hacemos de esta parte, ¿no? Nuestra variable u vamos a coger e a la x. Igual cuando avancemos de ese tema, nosotros
se van a percatar cómo funciona. Entonces, en una variable u ponemos e a la x y si derivamos u nos va a quedar igual a qué? A e a la x mismo, ¿sí? Eso es una como trampa que tiene esta función. Entonces, si ustedes se percatan aquí es un poco más rápido. Aquí lo único que hacemos es que reemplazamos cotangente de e a la x, esto es u. Y si ustedes se percatan, du es igual a toda esta parte, ¿no? Entonces ponemos du. Y por obvias razones, la integral de esto, ya sabemos, y nos queda esto es igual a qué? A logaritmo natural del valor absoluto de seno Ese no- más una constante. Por obvias razones tenemos que cambiar esto y nos quedaría el logaritmo natural de seno de exponencial, ¿no? Más una constante. Y eso está integral de una raíz cuadrada de x cuadrado más 1 que multiplica x y en una derivada de x. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen que percatarse es lo más difícil. Bueno, si les preguntara qué es lo más difícil, tal vez me dijeran todo, pero no es todo, La ¿no? Lo más raíz. complicado es esta partecita de aquí, exactamente el radical y sobre todo el argumento del radical. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. La parte más complicada es la que está dentro del radical, entonces, y no podemos multiplicarlo por este x porque esta x corresponde a otra función y no está igual, ¿no? Si estuviera igual, pudiéramos realizar lo que ustedes ven. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Ponemos en una variable u el argumento del radical, que en este caso sería x cuadrado más 1. ¿Sí? Todo de una vez. Si realizamos una derivada, si derivamos, por ejemplo, derivada de u, y al otro lado derivamos en x, nos quedaría, ¿no? Este 2 baja y restamos 1 en el exponente. 2 menos 1, 1, entonces aquí está el 1. Y este más 1 desaparece porque es una constante. Lo que está multiplicando pasa a dividir y nos quedaría derivada de u sobre 2x es igual a derivada de x. ¿Ya? Hasta ahí supongo que sí está muy claro, espero que sí. Entonces, solo tomamos lo que está más complicado. Ahora, ¿qué hacemos? Esto reemplazamos en la función original, y vemos qué es lo que pasa. Entonces ponemos integral de, bueno, esta raíz cuadrada también cambiémosle a exponente. Sabemos que aquí hay un exponente 1 y este aquí un 2, ¿no? Entonces aquí nos quedaría u sobre un medio, ¿no? ¿Por qué un medio? Porque sabemos que cuando transformamos el radical nos queda de esta forma. Ahora, esta x la dejamos aquí, ya van a ver por qué. Y esta de x la ponemos la que tenemos aquí. Entonces ponemos du es igual a qué? Sobre 2x, ¿no? Es lo que transformamos, ¿no? Es decir, donde estaba dx ponemos lo que está acá. Esto es igual, si ustedes se percatan, esta x como está multiplicando, y aquí también, esta se elimina, entonces se elimina, adiós x, y aquí tenemos 1 sobre 2. Ese 1 sobre 2 sale y nos quedaría de esta forma, un medio sobre la integral de qué? De u a la un medio en du, ¿ya? Y esto ya es un poco más fácil de la original. Si ustedes se percatan esto cómo se resolvía, lo único que hacemos es lo siguiente, ¿no? Aquí vamos a poner el igual, un medio. Sumamos, ¿no? Aquí tenemos un 1, 1 más un medio.
1 más 1/2. A ver, Adriana. Adriana, ¿cuánto es 1/2 más 1? Si estás por aquí, Adri. 3/2, Inge. Gracias. 3/2, entonces 3/2 de exponente. Y ese 3/2 ponemos también en la parte inferior. 3/2. Y aquí hacemos medios con medios, extremos con extremos, pero este ya se puede eliminar, ¿no? Y nos quedaría, esto es igual, bueno, aquí más una constante, ¿no? Aquí no se ven que aquí va más constante. Esto es igual a qué? A un, quitémosle ya la U sabemos que es a la 3/2 más una constante. Y eso es, y eso es todo, ¿no? Si tal vez nosotros, tal vez en el examen, nos encontramos con lo siguiente, esto es lo mismo decir que esto, ¿no? Esto sería, este 2 iría como el radical, y aquí nos quedaría x cuadrado más 1 sobre 3, exponente 3, ¿no? O exponente al cubo, más una constante. Y esa, cualquiera de las dos es la respuesta. Una pregunta. Esto aquí, ¿no? Este 3 sale acá, nos quedaría 1 sobre 3, un tercio, ¿no? O si no, lo mismo decir 1 sobre 3. Este 3 va acá, justo aquí al final, ¿no? Este un tercio sale, ¿no? Y que nos quería ir a la parte de acá. Gracias, Brian, por estar atento. ¿Ya? Integral de x cuadrado sobre raíz cuadrada de x cubo más 1, por obvias razones en dx, ¿no? Ya, aquí pasa lo mismo. Nosotros tenemos que percatarnos lo más complicado. Lo más complicado, por obvias razones, va a ser el argumento de la raíz. Entonces, lo que hacemos es que en una variable u, puede ser cualquier variable, ¿no? A ver, pongamos otra variable. Tenemos una variable a, ponemos lo que está dentro de la raíz. Derivamos esto. Este 3 baja. Restamos 1 al 3, aquí sería 2. Este 1 desaparece y aquí nos quedaría derivado de x. Y si ustedes se percatan, esto pasaría a dividir, nos quedaría la derivada de a en dx. ¿Ya? Hacemos lo que hacíamos los anteriores ejercicios, solo reemplazamos estas variables a y la derivada de x en lo que acabamos de hacer. Entonces, x cuadrado sobre raíz de qué? De a. Y la derivada de x sabemos que es derivada de a sobre 3x cuadrado. Y no le hace lo que el mismo le dice antes, que Sí, a la le pone un... bueno, ¿qué hacemos aquí? Por obvias razones, no se ven que esto está multiplicando, entonces esto se elimina con esto y nos quedaría, aquí tenemos 1 sobre 3, ¿no? Entonces sería un tercio de qué? De la integral. Aquí algo muy importante. Si ustedes se percatan, esta a es a la 1/2. Si nosotros subimos, porque esto tampoco no existe ninguna propiedad que podamos realizarla, entonces subimos, esta sube y aquí nos quedaría a la menos 1/2. No se olviden que acá abajo tenemos 1/2. Cuando nosotros subimos al numerador o bajamos y ponemos en el denominador, cambia el signo, ¿no? Del exponente por la derivada de a.
Entonces, si nosotros resolvemos esto, menos un medio más uno, por favor. Joel, ¿cuánto es? Menos un medio más uno. Un medio. Gracias. Un Un medio. medio. Muchas gracias. Y acá abajo, este un medio quedaría acá abajo también, ¿no? Más la constante de siempre. Ya por obvias razones aquí, medios con medios, extremos con extremos. No se olviden que acá abajo de esta hay un 1 pequeñito que no se pone. Entonces el 1 iría abajo, el 2 iría arriba. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría 2 tercios, porque este 2 iría abajo, acá arriba, 2 tercios, de a la 1 medio más una constante. Y lo que hacemos, ya como carpintería, sabemos de esto. Para ir la raíz, no, Inge. Sí. Entonces, aquí lo que hacemos es que reemplazamos el valor de A. Entonces aquí pongamos 2 tercios. Aquí pueden dejarle como un medio, como nos dice Adriana, raíz cuadrada de lo que tenemos en A, ¿no? En este caso es x3 más 1 y más una constante, ¿no? Entonces le pueden dejar en raíz cuadrada o si no entre paréntesis al lado medio. Y esa sería nuestra respuesta. A ver, entonces, como les había mencionado, lo que nosotros tenemos que percatarnos es lo más difícil. Por obvias razones, lo más difícil es el coseno cubo de x. Pero si ustedes se percatan o se acuerdan, cuando derivamos seno nos da coseno. Y cuando derivamos coseno nos da la función seno. Entonces, y si ustedes se percatan, el coseno está en la parte inferior y tenemos que dejarle algo así como esto. Así, en la parte inferior tiene que quedar seno para que se pueda eliminar. Entonces, eso es se podría decir que tienen que estar pendientes de eso. Entonces, lo más complicado es coseno cubo. Pero aquí no se olviden que si nosotros cogemos en la derivada o cuando derivamos, por ejemplo, coseno cubo de x, nos quedaría, derivamos primero el exponente, ponemos la función, luego multiplicado por la derivada de la función, entonces nos quedaría dos funciones. Entonces lo único que hacemos es que en una variable ponemos solo coseno de x, ¿ya? La derivada de u es igual a ¿qué? A menos seno de x en dx. Ya sabemos que esta parte va a ir acá abajo, entonces nos quedaría du es igual a ¿qué? A menos seno de x en dx. Y aquí lo único que hacemos es que reemplazamos, ¿no? Entonces aquí nos quedaría, esto va a ser igual a integral, no podemos hacer nada en la parte superior, sobre el u, pero no se olviden que el u está al cubo. Y aquí reemplazamos esto, ¿no? Aquí como está este menos, lo sacamos acá, ponemos menos y ponemos derivada de u sobre seno de x. A ver, me tiene que decir la respuesta. Joel, por favor, Joel, me tienes que decir la respuesta. Esto se elimina y nos queda menos integral. Esta u sube con signo negativo en la derivada de u, ¿sí? Si esto ustedes hacen, esto ya es fácil, no se olviden. ¿Cuánto me queda de respuesta, por favor? Joel, o por un punto igual la siguiente persona. La U, y aquí no se olviden que este menos 3 sumamos más 1. Por obvias razones, signos diferentes se resta. Aquí nos quedaría menos 2. Y este menos 2 ponemos en la parte inferior. Entonces aquí sería menos 2 también, más la constante. Este signo se elimina
Y por obvias razones, este menos 2, ya que está con signo negativo, bajamos. Y nos quedaría, esto es igual a ¿qué? A 1/2 de u al cuadrado, más una constante, ¿sí? Así nos quedaría la respuesta. No se olviden que u cuadrado, ¿no? Era coseno, entonces lo único que hacemos es que reemplazamos y ponemos 1/2 de coseno cuadrado de x más la constante. Y esa sería mi respuesta final. Ya, si ustedes se percatan, chicos, lo más complicado aquí no es el denominador, sino es el logaritmo de x más 1. Pero si ustedes se acuerdan, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Si acá dentro del argumento del logaritmo solo está la x solita, podemos poner todo este argumento. Entonces ponemos lo mismo, ¿no? En una variable u, logaritmo directamente, ¿no? Todo de una vez, logaritmo de x más 1. Si hacemos la derivada de esto, nos quedaría derivada de u es igual a ¿qué? A 1 sobre x más 1 en derivada de x. Y si ustedes se percatan, eso es todo, porque lo único que hacemos es que reemplazamos. Me tiene que decir la respuesta Carlita Cisneros. Carla Cisneros dice, perdón. Entonces, integral, reemplazamos, ¿no? Aquí donde dice logaritmo de x, reemplazamos en la variable u. Y aquí por obvias razones sobre derivada de u. Derivada de u, ¿qué es? Es 1 sobre x más 1. Si ustedes se percatan, es 1 sobre x más 1. ¿Sí? Es toda esta parte, derivada de u. Y aquí lo único que hacemos es que integramos. ¿Cuánta es la respuesta, por favor? ¿Sí está por aquí, Carla? Sí, logaritmo natural de... No, esto nomás antes de que hagas el logaritmo natural es solo esto, ¿no? La integral de u por du. ¿Cuánto es la respuesta? Solo esto de aquí. Ya creo que te olvidaste. Bueno, entonces, lo único que hacemos, chicos, es que sumamos. No se olviden que aquí hay un 1, ¿no? Solo sumamos. 1 más la u. Aquí nos quedaría u al cuadrado sobre 2, más una constante. Ahora sí, dime por favor la respuesta. Logaritmo de x más 1 ¿Ya? al cuadrado. Muy bien, gracias. Al cuadrado sobre Sobre 2 más 2. una constante. Muy bien, gracias. Gracias, Carlita. Más una constante. Este 2 del exponente también podemos ponerlo aquí, ¿no? Encima de esta n. Sí, pero esa es nuestra respuesta. Entonces, avancemos. Integral de seno del ángulo doble sobre 1 más coseno de un ángulo doble sobre o al cuadrado. A ver, chicos, atentísimos aquí. Algo importante, si ustedes en algún momento se encuentran con, si aquí tenemos, por ejemplo, seno del ángulo doble y a la parte de abajo un coseno cuadrado solo de x, no se puede resolver. Siempre nosotros tenemos que percatarnos que el argumento debe estar el mismo, ¿sí? Si no está el mismo, debemos transformar. Existen varias funciones que ustedes les pueden consultar igual
para que ustedes puedan transformar, por ejemplo, un ángulo doble, un ángulo triple, un ángulo cuadrado, o por ejemplo, transformar en seno o coseno para esto transformar. Si ustedes se percatan en la parte de abajo, si hacemos esto que sería una propiedad trigonométrica, puede llamarse, o sería, ¿se acuerdan? El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Pero las integrales nos ayudan a eliminar eso, ¿no? Esto ya es cuestión de práctica, chicos, y les recomiendo que igual lo practicamos. Lo que hacemos aquí es, vemos la parte más complicada. La parte más complicada es todo esto de aquí. Esto que es 1 más el coseno de x. Entonces, en una variable u ponemos esa parte. 1 más coseno de 2x. Si derivamos, la derivada de u va a ser igual, esto se elimina. La derivada de coseno es seno de 2x y la derivada del argumento es, la derivada de 2x es por 2 en derivada de x, ¿no? Aquí también está multiplicando. Todo lo que está multiplicando pasa a dividir. ¿Y qué nos queda? Nos quedaría derivada de u es igual a ¿qué? Seno del ángulo doble. Este 2 podemos ponerle acá adelante. Es igual a ¿qué? A dx. ¿Ya? Y por obvias razones, esto lo único que hacemos es que esto reemplazamos en la parte superior. Entonces, aquí sería el logaritmo. Esta parte no podemos hacerle nada. Sobre. En la parte inferior que tenemos, u. Entonces ponemos u al cuadrado. Y en la parte de la derivada de x, ¿qué tenemos? Derivada de x es du sobre, aquí este 2, pueden sacarlo, pero bueno, dejémoslo aquí, 2, seno de 2x. Ya, me va a decir la respuesta Luis Sislema. Este seno de doble se elimina, este 2 sale, nos quedaría aquí un medio de la integral de du, y por obvias razones, como les acabé de mencionar. Si nosotros aquí tenemos un u y este u está en el denominador, pero está elevado a un exponente que no sea 1, sube toda esta función. Sube con un exponente impar. Diré con un exponente negativo, lo siento, menos 2. ¿Bien? ¿Cuál sería la respuesta tan solo de esta integral Luis Sislema? ¿Sí está por aquí, Luis? Sí. Sería... Solo sumamos 1, ¿no? Aquí sería U a la tercera al cubo. no sería la tercera, ¿no? Digo, Menos 2 más uno. 1, signos diferentes se restan, aquí sería menos 1, ah, y este exponente va a ser acá abajo también menos 1. Y aquí más una constante, ¿ya? Esa sería nuestra respuesta, pero por obvias razones aquí debemos hacer álgebra, ¿no? No podemos dejar un exponente negativo. Entonces lo que hacemos es que este menos 1 multiplica toda la función, entonces nos quedaría menos 1 medio. Este u bajaría con signo diferente en el exponente, sería u, más la constante. Esto va a ser igual menos 1 medio y reemplazamos, ¿no? U cuánto vale, u vale 1 más coseno de 2x más la constante. Y esa sería mi respuesta. No sé si tenemos alguna pregunta. Aparte, siempre que ustedes se percaten esto, o tenemos lo siguiente, como ustedes ven, ustedes siempre
las funciones más complicadas son a partir del tangente, ¿sí? Porque seno, coseno podemos transformarlo. Por ejemplo, este coseno puede transformarse en secante. Por ejemplo, 1 sobre coseno es secante. También el coseno cuadrado sabemos que es 1 menos seno cuadrado. Y estos son, digamos, las identidades trigonométricas que espero que eso también lo hayan visto en el transcurso de los semestres anteriores. Lo que hacemos aquí es que vemos la parte más complicada que sabemos por obvias razones casi siempre es lo que está dentro o el argumento de la raíz. ¿Ya? Entonces, siempre que tengamos esto, lo que hacemos es lo siguiente, ponemos en una variable u todo el argumento, sería tangente de x más 1. La derivada de esto, me puede decir, Ronaldo, ¿cuánto es la derivada de tangente de x? Coseno sobre seno de No es seno sobre seno, derivada de tangente. coseno sobre seno, dije, disculpe, dije. No, no, pero eso sería una identidad. La derivada ya. La derivada de tangente es secante. Secante al cuadrado de x. Y esta, por obvias razones, esta constante nos quedaría 0, no le tomamos en cuenta, y aquí nos quedaría, no sé bien que esto estamos derivando ya, derivada de x. Ahora, si ustedes se percatan, la vamos a dejar ahí para que ustedes vean qué pasa aquí. Ahora, en la función original transformamos, no se olviden que aquí tenemos 1 sobre coseno cuadrado de x. Si transformamos eso, 1 sobre coseno cuadrado, yo les había dicho que esto es secante cuadrado de x. Aquí, raíz cuadrada de ¿qué será? Raíz cuadrada de u. Y ya, bueno, aquí me falta esto, ¿no? Lo que está multiplicando pasa a dividir. Aquí sería, ya pongamos acá directamente, la derivada de u va a ser igual a ¿qué? A secante cuadrado de x. ¿Ya? Y si ustedes se percatan, esto ya está más fácil resolverlo porque se elimina la secante. Esto sería igual a ¿qué? A raíz cuadrada de un u a la u medio en du. La respuesta de esta integral, a ver, Adriana Aro, por favor. ¿Cuánto sería integral de u a la u medio en du? Esto va a ser igual. Ya, Inge, un ratito. Solo sumamos, ¿no? Un medio más 1. U. Aquí nos quedaría 2 tercios. Y reemplazamos el valor de u, que es tangente de x más 1. Dejémoslo en raíz cuadrada. Aquí sería el 3 y aquí sería raíz más la constante, ¿no? Pueden dejarlo como raíz o como una fracción. Catarnos. Que debe ser el mismo argumento, ¿no? Si aquí está 3x, debe ser 3x. Si aquí dice ángulo doble, aquí dice ángulo triple, no podemos realizarlo. A menos que transformemos estos ángulos. Bueno, entonces, para mejorar esta parte de la visualización, vamos a transformar a un radical o a un, se podría decir, quebrado. Aquí sería coseno de 3x y esta parte sería 4 sobre 3, ¿no? Esto es un exponente, por si acaso, 4 sobre 3. ¿Ya?
Y por obvias razones, esta parte ya la sabemos. Lo único que ustedes tienen que hacer es reemplazar. Si ustedes se percatan, la parte del seno está en la parte superior. Entonces lo que hacemos es que reemplazamos lo siguiente. En una variable u ponemos la función trigonométrica coseno de ángulo triple y la derivada de u va a ser igual a ¿qué? A menos seno de 3x por la derivada del argumento, que sería 3x, en derivada de x. Lo que esté multiplicando pasa a dividir, nos quedaría du sobre, no se ven menos por esto. Este 3 lo podemos poner acá adelante. ¿Ya? Y esto es igual a ¿qué? A dx. Lo que acabamos de ya reemplazamos en nuestra función original. Entonces nos quedaría, esto va a ser igual, integral seno de 3x, no podemos hacer nada. Coseno de x sabemos que es u a la 4 tercios, porque tampoco podemos hacer nada de ese exponente. Y la derivada de u sabemos que es menos, este menos pongámosle acá afuera. Aquí nos quedaría menos el 3, que es este, multiplicado por seno de 3x. Esto se elimina. El 1/3, saquémoslo, pongámosle 1/3. Y por favor, ayúdame con la respuesta. Inge, no olvide el menos. El menos sería menos un tercio. Sí, muchas gracias. Menos. Ayúdame con la respuesta. Joel, por favor, Joel Gomán. Aquí sería, este u sube Unos con 4 un tercios. signo negativo en el exponente, 4 tercios en du. ¿Ya? ¿Cómo sería la respuesta de esta parte? A ver, Joel. Si ustedes quieren hacer como yo hice en la parte superior, esto también ya es cuestión de práctica, como ustedes saben. Los signos se eliminan porque el uno está negativo, el otro está negativo, se eliminan. Bueno, dejémoslo para que ustedes vean, 1/3. Esta u sería menos 4 tercios más 1. ¿Cuánto es, por favor? Menos un tercio. Muchas gracias. 1/3 menos 1/3, ¿no? Menos 1/3. Y por obvias razones, aquí 1/3 mismo, ¿no? Pero como ustedes ven, esto le damos la vuelta y aquí nos quedaría por el 3 acá arriba y acá abajo un 1, ¿no? Para eliminar esta parte. Más una constante. Y aquí nos quedaría de respuesta 1 sobre u a la 1/3 más una constante. Reemplazamos el valor de u. ¿Cuánto es de U, Inge? Un tercio. Es que no se ve, Inge. ¿Cuánto es esto? Ajá, no se ve. U Pueden... es coseno de el ángulo triple. No, no, Inge, no se ve el exponente de U. Ah, 1/3. Ay, perdón, Inge. 1/3, perdón. Entonces aquí nos quedaría 1 sobre coseno del ángulo triple de 1/3, ¿no? Exponente de 1/3. Más la constante. La podemos dejar así o como raíz cúbica de coseno del ángulo triple. Y eso es todo en esta